Buenos días amigos, soy Ernesto Pometti, les habla en esta radio Concepto, que ustedes tienen localizada en las FM 95.5. Ya saben que este programa se llama La Aventura del Desarrollo, tal cual. Y estamos aquí, yo, que ya se los nombré, Ernesto Poblet, y el amigo Hugo Kleber, aquí presente siempre, no falla nunca, es extraordinario este tipo. Bueno, hoy es un día memorable de la historia, tristemente memorable, porque fue uno de los días de un golpe de Estado, de esos golpes de Estado estúpidos, absurdos, terribles, fascistas, inmundos, que nunca debía haber tenido el país, que se mezclan con la hazaña de José Félix Uriburu, qué horror, derrocó Irigoyen. Después de eso no les bastó mucho a los militares y les gustó la salsita del poder cuando entraron ahí y volvieron a derrocar al doctor Castillo, que era un hombre conservador, sencillo, correcto, no teníamos nada que decir, un gran profesor universitario que era de origen, me parece que era riojano. No, era catamarqueño. Catamarqueño, mirá. Fue jubilado y catamarqueño. La pifié por poco. Era una buena persona. Para que se creyera en este 4 de junio, los militares de aquellos tiempos que eran ultra, yo diría nacionalistas, pero más nazi que sionalistas, sí, eran muy malos, realmente, y fue una anarquía. En nuestras Fuerzas Armadas, después de las luchas radicales, después de la caída de Perón, entraron en una anarquía, porque no se olvide que Perón también era el general del ejército, y el derrocamiento de él fue algo que estuvo muy cerca de una guerra civil, porque tanto Perón como los golpistas de entonces, o la Revolución Libertadora, que tenía una enorme cantidad de gente, sobre todo de la clase media, a su favor, y el régimen de Perón realmente estaba desgastado, porque ya llevaba mucho tiempo, mucho más de los 6 años. Él se hizo reelegir cuando la Constitución no lo permitía, no importa, se hizo la Constitución, se reformó la Constitución en 1949 y pudo continuar Perón con otro periodo más continuado de 6 años que no los terminó porque ustedes ya saben, en 1955 fue derrocado otra vez por otra guerra civil, no fue guerra civil, fue derrocado. Lo que pasa es que Perón facilitó las cosas ahí porque él renunció, él era militar, tenía apoyo militar, que distinto fue Frondizi, que cuando lo derrocaron a Frondizi ahí y otros 2 golpes de Estado espantosos, uno peor que el otro, no tienen ni parangón, porque eran gobiernos excelentes, muy buena gente, honestas, que tenían buenos principios, y estábamos viviendo un despertar la Argentina con los 2 regímenes, tanto con Frondizi como con Illa. Los 2 eran muy buenos, su cuerpo parlamentario, diputados y senadores y grupos de ministros buenísimos los 2, y el país andaba bien, se respetaban los poderes, había una democracia en serio en los 2 gobiernos, y estas bestias militares anarquistas de la época, no se me vayan a enojar los militares todos, porque yo no los meto a todos en el mismo bolso, digo los anarquistas. Y Perón hizo bien, renunció, porque sabía que si él se largaba con sus fuerzas, la guerra civil que se generaba ahí no se sabía cómo terminaba, porque cuando empiezan las matanzas todo se pone muy difícil. Lo mismo le pasó a Frondizi. Frondizi no quiso renunciar, lo amenazaron diciéndole que si usted no renuncia igual lo vamos a llevar preso, y bueno, dijo Frondizi, yo antes de resistir con el ejército, y Frondizi tenía apoyo en las Fuerzas Armadas, no quiso saber nada, porque como siempre lo sabemos, cuando un tipo lleva adentro el espíritu de Mahatma Gandhi, sabe que todo tipo de guerra, por más justa que sea la guerra es guerra y es una desgracia. Para todos es una desgracia. Entonces dice, un hombre gandiano como era, no renunció. ¿Y qué tuvieron que hacer? Por la fuerza llevárselo a Martín García. Tanto es así que lo secuestraron en la residencia de Olivo, estas bestias. Lo secuestraron en plena residencia de Olivo al presidente constitucional de la nación. Miren si serán delincuentes esto. Todos los que actuaron en estas dos golpes de Estado eran delincuentes desde el primer momento, y los que estuvieron contra Perón, bueno, digamos que ahí había un desgaste. Perón se había propasado muchísimo de su primer mandato, y esa jugarreta de hacer una
una convención constituyente para cambiar la constitución con el solo fin de ser reelecto, aunque él dijera que no, él quería ser reelecto, y bueno, nos llevó también a un problema de anarquías. Esa anarquía de la época de Perón, de las Fuerzas Armadas, no se curó nunca desde la anarquía, porque ¿cómo se explica que haya echado en una década, la década del 60, a dos excelentes personas, humildes, tranquilos, humildes, yo diría austeros, serios, muy, muy honestos los dos, tanto Frondizi como Ilia, de distintas características personales, pero eran los dos muy buena gente. Y esa fue la década del 60, una década extraordinaria para la Argentina, que había entrado ya en un camino de desarrollo muy lindo, tanto con Frondizi como con Ilia, con los dos. Entonces, ¿por qué lo echaron al viejo Ilia? Tampoco podemos explicarlo esa barbaridad, pero que sepan los militares de hoy que tuvieron sus ancestros ellos en personajes que le hicieron mucho daño a las Fuerzas Armadas con su carácter anarquista, por la cual promovieron tantos golpes de Estado en el siglo XX. ¡Qué horror, qué horror! Bueno, ¿qué pasa que me fui con esto? Yo quería hablar hoy del caso Ducler, que está muy servido y está en todas partes calentito, calentito. Pero antes, Ernesto, tenemos que pasar las vías de comunicación. Sí, pasarlas, pero yo tengo que pasar antes el auspicio. Auspician este programa Action Energy, la más alta calidad en combustibles. Adelante, Hugo. Sí, estimados oyentes, buenos días. Aquí nos encuentran en Radio Concepto, en Maipú 267, microcentro de Capital. Transmitimos por 95.5 FM en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en 102.7 en zona norte del Gran Buenos Aires. También nos pueden escuchar por internet en www.conceptofm.com.ar y de allí nos escuchan en todo el mundo. Hoy es domingo 4 de junio. Ernesto acaba de rememorar los golpes de Estado. El golpe de Estado que hemos tenido en 1943, hace 74 años. En total, en 46 años hubo 6 golpes de Estado y por suerte desde hace 41 años ya no hemos tenido golpes de Estado. El día de hoy es un día típico de junio, otoñal, 12 grados de temperatura, nublado, así que si están en la cama quédense un rato más, pero tengan el teléfono cerca por si nos quieren llamar para comentar el programa. Nuestro teléfono es 4136-1000, 4136-1000. Los que nos llaman del interior antepongan el código de área 011. Ejerzan su poder de síntesis porque la grabación dura exactamente 1 minuto. Además nos pueden seguir por internet. Si entran a Facebook nos encuentran en La Aventura del Desarrollo. Marquen eso en el casillero de búsqueda, o pueden entrar al blog nuestro que es La Aventura del Desarrollo, todo junto sin espacios intermedios, .blogspot.com.ar. Allí también encuentran las grabaciones de nuestros programas anteriores, o nos pueden enviar un mail a nuestra dirección aventuradeldesarrollo, todo junto, @gmail.com. Les agradecemos mucho su atención y los dejo con Ernesto, que tiene el caso Ducler, muy interesante por cierto, nota de tapa de los principales diarios del país en el día de hoy, y vamos a darles algunos detalles. Sí, el caso Ducler. Ducler era un personaje que solía ser muy conocido en lo que se le llama la City, los sectores de banco y todo eso. Yo lo conocí también. Personalmente era un hombre tranquilo, muy de bajo perfil, calladito, muy flaco, lo recuerdo siempre porque era simpático y flaco, pero era un simpático sereno. Nunca supimos bien lo que se decía de él, pues se dijeron cosas fuertes. Claro, él estuvo mezclado con el kirchnerismo en los peores momentos del kirchnerismo, y yo veía que el hombre ahí no quería llegar a los cargos que le podían ofrecer en el kirchnerismo, porque sabía que eran en cierto modo grandes malandras en el kirchnerismo. Entonces ahora ya quiso entrar entre las fuerzas del arrepentimiento por haber estado cerca y haberles manejado a ellos unos movimientos financieros muy discutibles, muy sospechados. Claro, y eso lo obligó a recluirse un poco y no poner la cara mucho en las cosas del kirchnerismo. Se abrió y ahora nos manda este regalo
donde va a obligar al kirchnerismo a que se ausente más y niegue más, porque ellos todo lo niegan. Todo lo niegan los kirchneristas. Entonces, acusaron una cosa tremenda, recontraprobada, pero ellos siguen negando con una tranquilidad. Uno lo escucha a De Vido y no puede creer que pueda haber una persona más cínica, más hipócrita que De Vido. Por eso son los mejores de sus cualidades. Tiene tantas peores, que todos sabemos que le formaron a él ese ministerio monstruo, superministerio de planificación, para que maneje a piacere todos los negociados que pasaban por ahí. Y a todos les ponía su sello. El sello era coimas, pero gigantes coimas. Ojo, y estos tipos han sido tan corruptos, los Kirchner, que inventaron un sistema de robos a la administración pública que yo, con mis años y mi calidad de historiador, nunca encontré que haya coimas por vía del sobreprecio. Así que ellos son los que han empezado con esto del sobreprecio. Y creo que se lo contagiaron a los brasileños de Odebrecht, a todo eso, porque son maestros estos en esa jugarreta. Yo estaba enterado de este affair de Kirchner cuando se largó con los fondos de la provincia, su propia provincia natal, le birló los fondos. ¿Saben qué son esos fondos? La provincia que produce petróleo, por una ley justamente de la época de Frondizi, el Estado Nacional, porque es el que maneja ahora de vuelta, ya no lo maneja más la provincia, ahora volvió a caer en el Estado Nacional de facto, de hecho, como siempre, les prodigó a las provincias unas regalías. Son, ¿qué podrían ser? Contribuyen con la provincia con un porcentaje de la producción del petróleo que se venda. Entonces, de todas las ventas o del petróleo que se produzca, la provincia tiene el 12%. ¿Qué había ocurrido para que Santa Cruz cobre de golpe esa cantidad de plata tan brutal que ninguna otra provincia petrolera, y hay como 7, 8, no recuerdo cuántas, y mucho más grande y que producen más que Santa Cruz, incluso, que no tenían semejante fondo, no ligaban. Pero esto no era un negociado de Kirchner, esto era que los militares, en la época de sus clásicos militares, que ya no podemos decir de qué época, porque uno se acuerda de Bacera, de Viola, los más trascendentes por sus tremenda política de represión, pero no se olvida que también hubo otros que fueron más celeritos en sus cosas, pero los peores fueron los que le negaban pagar esos emolumentos de las regalías a la provincia de Santa Cruz, porque sostenía que Santa Cruz era una provincia de ellos, manejada por ellos, como si ellos fueran los dueños de la provincia. Entonces se quedaban con la guita, hasta que viene un presidente con un poquito más de vuelo y seriedad para estas cosas, que era Menem, nada menos. Ustedes fíjense, que dijo: no, a la provincia de Santa Cruz ustedes le deben como 1.000 y pico de millones de dólares, y yo se los voy a reconocer y se los vamos a cobrar. Como miren, había hecho las privatizaciones, su gasto público disminuyó muchísimo y tenía más plata, recaudaban por ese lado. Entonces sacó la plata de ahí y le mandó las sumas con un cheque. Ahora, ese cheque, no sé por qué, yo tengo lo que recuerdo yo como historiador, que estuve investigando todo eso desde que apareció. El cheque lo firmaba la Corte Suprema de Justicia, no lo entendía. Y yo sé que el cheque que tiraron ellos era por 710 millones de dólares. Era todo el famoso retroactivo que cobraban porque no les habían pagado los militares a Santa Cruz. En otras provincias estaba normalizado, pero a Santa Cruz se la bombardearon. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso fue un cheque emitido contra el banco Credit Suisse de Zurich, en Suiza. Y parece que este cheque, el travieso de Néstor, lo tomó para él y se lo llevó a Zurich, y allá hizo sus negocios que no se sabía con quién era, y ahora se sabe todo, porque
ya esta vez Ducler, que era el que estaba participando con su caja o su financiera que se llamaba Mercado Abierto, que después se transformó en un banco, él sabía todo porque era el que trabajó ahí y vio ese derrotero que siguieron los fondos estos de Kirchner, pero algo fabuloso, la cantidad de bancos centrales o bancos de otros países que deambularon esa plata, parte de estos 710 millones de dólares. Nosotros no teníamos idea en mis averiguaciones que Kirchner había hecho un negocio con esto. Entonces él, como era un cheque firmado por la Corte Suprema, dijo, bueno, alguien tendrá acá en la tierra en este momento formas muy evolucionadas de hacer falsificaciones y le fabrican una impresión perfecta, una impresora perfecta y una firma perfectamente hecha, pero que no crean que es fotografiada ni calcada ni nada, ni que es para nada, que es exactamente la firma del presidente de la Corte Suprema. Yo pensaba eso, que tendría que haber hecho eso Kirchner, que es la única forma, y se quedó con la guita. Y al parecer, según lo que hemos estado investigando por nuestra cuenta, los 710 millones se quedó en 600.000. Y el resto de los 110.000 millones de dólares, ¿cómo fue? Y el compinche, el tipo con que se asoció, de allá, estuvo en varios países del mundo, incluidos Estados Unidos y en muchísimos más, dando vuelta con esta millonada tan brutal. Y hasta ahí sabíamos nosotros. Ahora, los detalles que ha encontrado y que el arrepentido Ducler ya mandó a la UIF, a la Unión de Información Financiera, que es un órgano que ahora funciona bien. Antes no podía funcionar bien porque el personaje que estaba al frente era un bigotudo. ¿Ustedes se acuerdan de? Sí, Svatella. Svatella, sí. Ahí no pasaba nada, ahí entraba cualquier cosa y seguía nomás como si el juez fuera Ollarvide o Rafeca, era así nomás, era Svatella. Sí, o se perseguía a los que eran contrarios al gobierno. Sí, claro. Fue así. Entonces, la hipótesis que veníamos manejando nosotros, y ahora vamos a ver si con el descubrimiento de la verdad total y cruda que ha hecho Ducler ahora, es distinto. Parece que Kirchner se agarró un compinche, un cómplice que era secreto como él tenía, y le dijo, mira flaco, son 710 millones. Pactaron. ¿Y qué pactaron? Bueno, que el otro se quede con 110 y Kirchner con 600. Y hay en Santa Cruz una versión que yo la escuché hace muchísimo tiempo, de esto son varios años que han pasado, pero hace mucho, que Kirchner una vez reunió a los principales amigos de él, de toda la camaradilla de gente que está en los negocios áulicos de Kirchner, que esa misma gente con ellos, todo. En esa reunión dijo, muchachos, ya tengo los 600 millones. 600.000 millones, los 600.000 millones, las pavadas estamos hablando, ¿no? Cifras brutales. Bueno, quedó, lo sabíamos, nos habíamos enterado, no sabemos si esto fue de esa misma forma o hubo otras que ahora con la investigación Ducler puede ser que sea diferente, no interesa. El hecho objetivo estaba que Kirchner y su tropilla o sus delincuentes cómplices, todos ellos le robaron a la provincia de Santa Cruz 710 millones de dólares en un solo papelito, en un solo cheque, que después se arreglaron cómo pasó, cómo hizo. Ahora estoy viendo más o menos, yo lo leo a las noticias que vienen con mucho interés porque lo venía siguiendo desde hace mucho tiempo y además porque soy historiador. Estas cosas me encantan. Lamentaría tener que narrar esto. A mí me gustaba más narrar las grandezas que hizo Sarmiento, Rivadavia, estos próceres que tanto criticaba a Cristina y los loquitos del revisionismo histórico. No digo que todos sean loquitos, pero los de esos otros de, ¿cómo se llama? Hubo los intelectuales que tenía Kirchner a su alrededor.
el grupito ese. Sí, sí, los... Sí, bueno, ya se los escapó. Eran nombres para olvidarse. El 97% de mis oyentes ya lo saben mejor que yo quiénes eran, porque yo en este momento... palabra cierta, ¿no? ¿Cómo era? Uno era Forster y que ese fue el más conocido. La nata lo satirizaba como González Boster en su programa, Periodismo para Todos. Sí, él era el presidente, creo, ese Foster. Sí, también estaba el director de la Biblioteca Nacional, había unos cuantos. Sí, ese es Horacio González. No, unos cuantos. Bueno, pero ya este asunto ha tomado una dimensión que va a ser la comidilla de todos los días que vienen por delante. Porque esto sí que es un mega golpe, porque es mega afano. Vamos a tolerar, a poner el mega en todos lados, porque esto es monstruoso, es gigantesco, es brutal. ¿Cómo se le ocurre afanarse de un saque 710 millones de dólares, por favor? Si fueran pesos, pero dólares. Y bueno, eran insaciables. Y lo peor es que se conocen tantas cosas que no hay sector que no hayan robado. Y siempre con la misma estructura, ¿eh? Tenía que ir, todo pasaba por el Ministerio de Debido. También pasaba por la Secretaría de Obras Públicas, que tenía Lópezito, que ahora está de vacaciones en Ezeiza, Lópezito, ¿verdad? Sí, vacaciones forzosas. Y otros pasaban por el otro señor que también está ya del purgatorio de Ezeiza, hasta como es Báez, Lázaro. Sí, todo eso pasaban ahí por todas las organizaciones. Lázaro consiguiendo las licitaciones de Prepo, de varias firmas que él había constituido y otras que está arreglado en todo eso, ¿no? Y Lópezito siguen, porque después aparecen también las cosas que tienen con Ricardo Jaime, que Ricardo Jaime era el secretario de Transportes en mucha época, en muchos días del gobierno de Kirchner, pero él ahí tenía una forma de robar distinta. Ellos al grupo del transporte colectivo, que uno de los capos era Cirigliano, le exigían ¿cómo se llamaría? Un porcentaje, un retorno para Néstor Kirchner, y lo quería en efectivo y en bolsas muy bien cuidadas, y que se las lleven al despacho de él. Entonces por todas partes hemos oído desde aquellos tiempos que la gente sabía que cuando estaba ahí Jaime y estaba Cirigliano al lado, y esas valijas que ellos le traían, eran la valija y los bolsos con los dólares o euros. No, eran euros, eran billetes de 500 euros. Sí, porque él quería billetes de 500 euros porque era más. Sí, y después, como contó Fariña, al final la plata no la contaban, sino que la pesaban, porque el cuento de billete por billete era muy largo. ¿Te acordás cuando contaban en la Rosadita la cantidad de gente que estaba ahí, que lo vimos todos por la televisión? Todo esto en el mundo entero se sabía, como lo sabemos nosotros, o como lo sabía yo, que soy historiador, que me enteré de curioso que soy, nada más y nada menos. Además, los euros van a tener que salir a la luz ahora, Ernesto, porque el Banco Central de la Unión Europea ha decidido eliminar el billete de 500 euros. Entonces, el que tiene 500 euros, un billete de 500 euros, va a tener que ir a cambiarlo por 5 billetes de 100 euros. Entonces, va a aparecer un montón de plata, o no va a aparecer. Mira, siempre he recordado a un matrimonio de dictadores, el matrimonio de dictadores los dos, de Filipinas. Las Islas Filipinas tienen una nación con capital Manila, y ahí hubo un dictador que duró 21 años que se llamaba Ferdinand Marcos, exactamente, y la esposa se llamaba Imelda, que tenían una diferencia de edades mayor que la que tiene Néstor y Cristina, pero son igualitos los dos, ¿eh? Sí, ella había sido Miss Filipinas en algún momento. Sí. Y le decían la mariposa de hierro. No, otras cosas más también le decían, medio bravas, ¿no? Este matrimonio cayó en desgracia una buena oportunidad después de 21 años de dictadura fue. Sí, 21, cayeron en desgracia cuando mataron a Benigno Aquino. Benigno Aquino era un candidato opositor al gobierno, y cuando él vuelve de Estados Unidos, se baja del avión, lo matan ahí mismo. Sí, porque él era el candidato a presidente para vencer ya estaba cansada, harta la gente del dictador de 21 años ahí, todavía no había cumplido los 21, pero por ahí andaba. Entonces lo mataron ahí, lo mataron así, salvajemente. Entonces la esposa de la señora Corazón Aquino entró a moverse en la política
Y en las primeras elecciones que venían, se largó ella de candidata y lo venció. No, venció a Imelda. A Imelda, ella se enfrentó con Imelda. Marco ya estaba enfermo, ya estaba muerto en ese momento. Entonces Imelda se presenta como candidata contra Corazón Aquino. Sí. Y Corazón Aquino gana, como dicen en el hipódromo, por varios cuerpos. Sí, además de una excelente persona, gran gobierno, fue una paz idílica que empezaron a sentir y a vivir los filipinos. Desde luego que empezaron a haber problemas de inflación, problemas de todo lo que hay cuando se va a una dictadura de mucho tiempo, que tienen la manija de todo, aflora toda la roña que han dejado atrás ellos, porque esto que está ocurriendo, todo ahora, todo, sáquenselo de la cabeza, y esto viene del kirchnerismo que nos mató, nos destruyó. Todavía no se puede ni siquiera derogar los impuestos que metieron allí, que son enormes y brutales para tener mayor presupuesto del Estado y poder desde ahí manejarse. A pesar de eso, igual saqueaban al Banco Central con plata que el tiempo largo que estuvo esta chica Marcó del Pont fue brutal lo que esta mujer imprimió de billetes ahí, llenó la plaza de billetes y todavía sigue eso. Pero ahora, para bajarlo, el kirchnerismo inventó los grandes impuestos, porque hay impuestos insólitos, brutales, que no tienen por qué seguir, y la gente se muere de hambre. Muere, tengo que decir, yo quería decir otra más, la palabra más genérica y brutal. Pero pasó eso y sigue pasando, así que no le crean a nadie, son ellos solos, que es Macri, ahora sí, ahora quieren echarle toda la culpa a Macri. Pero Macri, ¿qué culpa tiene si no tenemos petróleo ni gas? Y lo regalaban ellos en su época, lo regalaban, la tarifa la regalaban, desde luego. Con el tiempo a nadie le interesaba vender este producto, fabricar este producto, producirlo, porque acá lo regalaban, se lo regalaban del exterior, se lo regalaban a sus amigos ricos, porque hacían sus negocios con ellos, vía debido, y así se hacían las cosas, y al final, claro, semejante bolsa de comercio tan interesante como siempre fueron los hidrocarburos, que se les hace una tarifa de juguete, porque la tarifa para los pobres, ellos los beneficia la tarifa baja, pero no se van dando cuenta que con el tiempo el producto se pudre, porque hay una máxima viejísima de siglos y siglos, de tan vieja, mira si serán boludos estos tipos que no sabían eso, viene de la historia, ¿no? En la época de los griegos, en pleno apogeo del oráculo de Delfos, en el monte Delfos, en esa Grecia tan antigua como 5 siglos antes de Cristo, creo que sí que es así, o un poco más, sí. Bueno, ya dijeron, todo tipo de precio que se controla y se manipulea, no iban a decir congela, en esa época no existían las congelaciones y el término no se usaba, pero lo ponen en el frontispicio como una de las grandes sabidurías del oráculo de Delfos. Actualmente en los turistas, en las visitas turísticas se ven. ¿Qué decía eso? Todo, decía, yo lo traduzco al día de hoy en la Argentina, toda congelación de precios mata el producto. Y bueno, acá se congelaron los precios y indefectiblemente tenía que medir el día que acá no había ni de energía primaria, ni había nada para producir calor y producir electricidad. Y la electricidad en la Argentina tiene el 80% de matriz energética del gas y el petróleo, el gas metano y el petróleo. Sí, bueno, acá siempre se tropiezan con la misma piedra, Ernesto. La cuestión es que son ahora las 9:30 y damos paso a nuestros auspiciantes para que puedan ofrecer sus productos. Sí, nuestro operador se llama Toñetti. Juan Pablo. Así que no lo hemos nombrado en el día de hoy, es una descortesía. Bueno, muy bien. Dejamos el micrófono y el aire. Adelante con el aire para ustedes. Amigos, otra vez en el aire con ustedes. Hugo Kremer está conmigo acá, que para no aburrirlos yo le doy la palabrita. Muchas gracias, Ernesto. Sí, como
nuestro programa es la aventura del desarrollo, y por supuesto nos ocupamos del desarrollo, especialmente también de las obras públicas, aquellas obras que mejoran la calidad de la vida de la gente, de aquellos sufridos trabajadores que todos los días tienen que tomarse un tren o un colectivo o un subterráneo, un medio de transporte público, para llegar generalmente al microcentro de la ciudad, en donde ejercen sus tareas, y después también para poder volver a casa. Lo hemos visto, como tenemos unos horarios fijos que son siempre de 9 a 18 horas, que antes de las 9 de la mañana todos los trenes, todos los colectivos, está todo lleno. Después de las 18 horas lo mismo para volver a su casa. Pero bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está empeñado en mejorar por lo menos esta calidad de vida, que no tengan que esperar ni los usuarios de transporte público ni tampoco los automovilistas. Quiere levantar 29 pasos a nivel que todavía quedan en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, dentro de unos meses vamos a tener 29 pasos a nivel menos, y vamos a tener una circulación más rápida tanto de automóviles como de medios de transporte público. ¿Qué obras se van a realizar? Van a construir viaductos, es decir, viaductos de ferrocarril. Van a elevar las vías, es decir, lo que en otras ciudades del mundo como Nueva York, Chicago, Londres, hace muchas décadas que existe, y que existe aquí en la Argentina también. Por ejemplo, tenemos un viaducto entre la estación Plaza Constitución y Villa Domínico. Eso todavía lo hizo construir el gobernador Mercante, que era gobernador cuando Perón ejercía su primer mandato presidencial, es decir, a fines de las décadas del 40. Ustedes saben que las estaciones de Sarandí, la estación de Avellaneda, la estación Hipólito Yrigoyen en el barrio de Barracas, son elevadas, por debajo pasan puentes, los espacios que están debajo de estos viaductos se usan como playas de estacionamiento, como canchas de fútbol u otros para otros eventos deportivos, y el tren circula rápidamente, ahora que es eléctrico circula más rápido todavía, y los autos colectivos, los camiones que tienen que dirigirse de un lado a otro de la ciudad de Avellaneda no tienen problemas para esta circulación. Bueno, viaductos similares se van a construir en 3 lugares emblemáticos, uno de ellos que es el barrio Nueva Pompeya. Vos, Ernesto, que sos tanguero viejo, sabés que hay 2 tangos que están dedicados al barrio de Nueva Pompeya, que son Sur y Barrio de Tango. En ambos se hace mención al terraplén, por el que circula el ferrocarril Belgrano Sur, la antigua Compañía General de la provincia de Buenos Aires, que es un ferrocarril de trocha angosta, y que no era inglés, como generalmente se supone, sino que fue construido por capitales franceses, y que en su momento llegó, lamentablemente la vía ahora está abandonada, hasta General Villegas, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, este terraplén se va a prolongar por encima de la estación Sáenz, que está sobre la avenida Sáenz, la que llega al puente Alsina, hasta la estación Buenos Aires, que es actualmente la estación terminal del ferrocarril Belgrano Sur, y que casi nadie conoce. Hay una sola línea de colectivo que llega hasta ahí, que es el 59, y va a seguir a través de la estación de carga Sola hasta empalmar con las vías del ferrocarril Roca a Plaza Constitución. Entonces, prácticamente todos los habitantes de La Matanza, porque este tren sirve hasta González Catán y hasta Libertad en el partido de Merlo, y todos los de los barrios sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, Villa Lugano, Villa Soldati, incluso Nueva Pompeya, van a poder llegar directamente a Constitución y estar mucho más cercanos al microcentro de lo que sucede actualmente. Además, se va a prolongar la línea H de subterráneos hasta la estación Sáenz, y con eso se logrará un nuevo centro de transbordo que también facilitará mucho las comunicaciones norte-sur de la ciudad de Buenos Aires, porque vemos que la línea H, que fue inaugurada hace pocos años, uno la toma a cualquier hora del día y siempre está lleno, es decir, hay muchísima gente que la utiliza, y enhorabuena, porque llegan mucho más rápido a sus lugares de trabajo o de estudio, o a donde tengan que dirigirse por razones de trabajo o particulares. Bueno, y esa es una, y después habrá 2 viaductos más, uno entre Palermo y la Paternal, eleva las vías del ferrocarril San Martín, y entonces, por ejemplo, la avenida Corrientes, a la altura de Chacarita, que siempre hay unas colas tremendas de automóviles, también la avenida Córdoba vale lo mismo, ahí habrá libre circulación. Se demolerá el puente de la avenida Juan B. Justo, que por supuesto va a dejar de tener razón de existir, porque si el ferrocarril es elevado no hace falta tener un puente allí, y este puente, lo sabemos, ya hace años que presenta fisuras.
hay peligro de derrumbe, es bueno que lo demuelan y que la avenida Juan B. Justo vuelva a circular a nivel de tierra. Y el tercer viaducto que se tiene pensado hacer es entre Lisandro de la Torre, la vía del ferrocarril Mitre que lleva a Tigre, entre Lisandro de la Torre y Núñez. Es decir, la estación de Belgrano C, Barranca de Belgrano, también va a ser una estación elevada. Con ello se logrará eliminar 29 pasos a nivel y se abrirán muchos más pasos, porque por supuesto todas las calles que ahora están cerradas por el ferrocarril se unirán debajo de este viaducto. Por lo menos es una noticia muy auspiciosa que hemos recibido, además de la noticia del lunes pasado que ya habíamos adelantado, que se licitó la estación subterránea de Plaza Constitución, la que en algún momento será el punto de arranque para la comunicación norte-sur de las líneas Roca y Mitre y San Martín, con lo cual será posible, por ejemplo, circular directamente desde Pilar hasta La Plata. Muy bien, Hugo. Mira, yo estoy muy satisfecho, contento, cómo están manejándose las cosas entre las provincias y el gobierno nacional y el Congreso de la Nación. Está todo muy, muy en armonía. Ahora, habíamos visto que se estaba por formar un pacto, digamos, entre todas las provincias y llevándolo al Congreso por la minería. La minería es una actividad industrial muy grande y muy importante, y desde ya quiero aclararles a los oyentes que yo soy de los que piensan que sin la minería la humanidad no puede subsistir. No. Hace muchísimos años, hace siglos, que la minería es una ciencia, o digamos una actividad industrial, extractiva también en este momento. Es necesario tenerla y mantenerla y fomentarla y ponerle, sí, los límites que hay que poner, que se ponen además. Pero acá en la Argentina, acá, por ejemplo, veo una foto en un diario de ayer, creo que es, entre el jefe del gabinete de asesores, Marcos Peña, y el gobernador de Salta, Urtubey. Están ellos en primera plana los dos, ya manipulando el papelito que va a ser el convenio. El convenio que se va a hacer es de todas las provincias mineras. Pero en este caso, Salta no iba a adherir. Y le dijo directamente a Marcos Peña, en esta entrevista de estos últimos días atrás, que Salta no va a adherir. Y Salta es muy importante. ¿Por qué es importante Salta? Amigo, es productora nada menos que de litio y de oro. El litio, no saben lo que es, y vos, Hugo, sabés lo que es el litio, ¿no? Bueno, es una materia prima de yo soy técnico químico. Claro, por eso mismo te digo. Una de las primeras cosas que se ven cuando uno va a la escuela técnica y tiene las clases de química es la tabla periódica de los elementos. Y el litio es el tercer elemento, es el elemento que tiene 3 átomos, ¿no? El átomo de litio tiene 3 protones y 3 electrones. El primero es el hidrógeno es un protón y un neutrón, un protón y un electrón, y cuando tiene un neutrón, entonces se llama deuterio y es la base del agua pesada que se usa en las centrales eléctricas. Lo más lindo eléctricas. que estoy esperando de todo lo que estás diciendo, aparte que es interesantísima la composición química del litio, decirle a tus oyentes ¿para qué sirve el litio? Que eso es lo más interesante, es el Hugo. elemento básico en las pilas de todas las baterías, de los relojes, de las calculadoras, de las computadoras. Y de toda la industria nueva que hay de, vos lo dijiste, computadoras y toda la industria informática depende celulares, del litio. Toda la industria informática depende del litio. Mirá, eso es importante. El litio es poquita cantidad, ¿verdad? Siempre se usa, ¿no es cierto? Porque son proporciones muy chicas. Sí, pero hay muchísimos aparatos. Pero en esta época sí. ¿Y eso qué significa? Nosotros, productores de oro, siempre lo fuimos, desde ya. Pero ahora se ha incrementado muchísimo acá la búsqueda del oro, la exploración. Pero el litio es fundamental porque es abastecer a una industria recontramoderna que antes no se la conocía y ahora creció en enormidad, y nuestro país está muy bien. Entonces, qué fantástico es esto saber. Está por hacerse un pacto entre el gobierno nacional y todas las provincias para que se termine con esta anarquía que hay respecto de la minería, porque hay mucha gente que
persigue la minería, que sí, que el cianuro, que otros venenos y estas cositas así, cuando todas esas cosas ya sabemos que cada uno tiene que escuchar a los mineros cuáles son sus razones cuando piensa que eso está contaminando. Las contaminaciones son bastante bien atendidas por la gente, por los poderes públicos, y nosotros tenemos nuestras precauciones en todo eso, y hay una legislación, pero ahora la legislación quiere hacerla pactando las provincias con el Congreso en el orden nacional, y eso lo veo muy muy bien. Por eso qué casualidad, qué extraordinario es ver al gobernador de una provincia que está difiriendo, que está en desacuerdo y que se retira del pacto, que es Urtubey de Salta, y al jefe de gabinete de asesores. Yo sé que Urtubey es un hombre muy serio y contemporizador. Ese momentáneo apertura que él está haciendo en este momento es por una cuestión que se arregla enseguida, casi prácticamente accidental, y sabemos que se va a plegar como lo ha hecho siempre, porque es un hombre muy muy especial para estas cosas, que se maneja con muchísima seriedad. Dice que el pacto abre la puerta a un fuerte crecimiento de la presión tributaria, por lo que se debería estudiar un poco más en detalle el acuerdo. Por eso él dice que todavía no se adhiere hasta ver que se arreglen las cosas, ¿sabes? Y vos sabés que no hay marco regulatorio muy serio para este asunto, y están actuando en eso, para la actividad minera, ¿sabes? Esto significa que es importantísimo que se arregle. ¿Por qué? Porque las inversiones dependen de que se arregle eso. Tienen que romper dos tabúes que hay acá. Uno es el riesgo, y el otro te lo voy a decir enseguida. El riesgo. ¿Y qué es el riesgo, Hugo? Yo te voy a decir en pocas palabras, porque como bien petrolero viejo me lo conozco mucho, o sea, abogado petrolero viejo. Entonces, el riesgo es fundamental en la minería, porque la minería requiere todo un proceso anterior a la investigación y a buscar el mineral de largo tiempo. Durante ese proceso, el inversor gasta plata y no tiene, y si no encuentra y no descubre nada, se re que te funde. Entonces, ¿qué han hecho los mineros? Pero no de ahora. Estoy hablando de los mineros de la Edad Media y más atrás también, de muchísimos siglos atrás. ¿Qué han hecho? Que todo el periodo de que buscar, o sea, explorar, que el inversor no tiene guita para hacerlo a eso, y se recontrafunde si no descubre el mineral, todo esa época se lo desgrava de impuestos. ¿Te das cuenta? Así que cuando digan, mire que le grabaron de impuestos a una empresa petrolera que es de Rockefeller, bueno, piénsenlo bien, se desgraban impuestos, porque si no, no hay inversiones. El tipo que no le desgraba el impuesto está acostumbrado al minero, porque ya mucho más atrás de la Edad Media ya tenían esa posibilidad. Así que no es un regalo, todo lo contrario, es hacer justicia, y esa justicia se hace siempre en la minería. Por eso cuando lo primero que hizo Frondizi para traer inversiones fue no cobrar impuestos en la parte exploratoria. En cambio, después, cuando descubrían, en la misma cláusula del contrato de los contratos de obras y servicios que había, en la misma cláusula había una ecuación financiera que establecía cuál iba a ser el impuesto que iban a pagar de aquí en adelante desde que descubren, y ahí le pueden grabar todo el tiempo de exploración que le fue bien, pero mejor si no lo graban nunca, porque entonces van a tener muy buenas inversiones. Y nosotros, por esta situación de los impuestos que se cobran en la exploración, es que a veces fallamos y no logramos traer inversores. En cambio, nosotros lo que queremos es la inversión, y el impuesto es una consecuencia de todo eso, ¿verdad, Hugo? Sí, no. Así que yo veo que estamos bien encaminados. El nivel de la reunión entre el gobernador de Salta y el secretario de jefe de gabinete, de la jefatura de gabinete, entre ellos dos están arreglando esto en un nivel altísimo, más todas las provincias juntas, que van a hacer un pacto total para resolver el problema tributario. El impositivo es más sencillo de entender, ¿verdad, Hugo? Sí. Bueno.
Tenemos otra noticia, Ernesto, que ya no tuvimos tiempo la semana pasada de mencionarla, que ya tiene una semana de vigencia en realidad, pero es muy importante, especialmente para los habitantes de la zona norte y especialmente el partido de Vicente López. Nosotros sabemos, el partido de Vicente López está en la residencia presidencial de Olivos. Sí, señor. La presidencia residencial de Olivos es una de las últimas suertes de estancia que quedó de la época de Juan de Garay, cuando Juan de Garay funda la ciudad de Buenos Aires por segunda vez. Entonces reparte un cuarto de manzana para cada uno de los 65 vecinos pobladores, los vecinos fundadores de la ciudad de Buenos Aires, y en las afueras de la ciudad les otorga a cada uno una suerte de estancia. La suerte, ese era el nombre que tenía. Ese era el nombre el que se le ponía. Esta suerte de estancia estaba sobre el Río de la Plata, tenía 400 varas de ancho por 1 legua de fondo. Todavía en el partido de San Isidro tenemos el camino del fondo de la legua, que justamente señala el lugar donde esta suerte de estancia llegaba a su fin. Una de esas suertes de estancia fue el territorio el que ocupa la actual residencia presidencial, por supuesto que era mucho más extenso, llegaba hasta el Munro, hasta lo que es hoy la calle Alexander Fleming. Ah, bueno, tu casa está dentro pero de eso esa está suerte. todo, sí, tu casa está en esa suerte. Esa suerte de estancia perteneció al virrey Olaguer y Feliú, a Miguel de Ascuénaga, miembro de la primera Junta de Gobierno, sí. Y por último a Carlos Villate Olaguer, Sí, un joven millonario que falleció soltero a los 46 años y que dejó su residencia, construida por Priliano Pueyrredón, el hijo de Juan Martín de Pueyrredón, dejó esta residencia y el parque que la circundaba a la nación argentina para que fuera usada exclusivamente como residencia presidencial para los presidentes de la nación argentina. Yo tengo una nuera descendiente de este Villate, que ellos le llaman Vilate, los familiares. Claro, porque una es nuera apellido francés, ¿no? ¿Qué te parece? Ya soy La cuestión es que esta donación se concretó en los años 30, pero los presidentes de aquel entonces no utilizaron la residencia para residir allí, solamente lo usaban los meses de verano, como residencia veraniega. Ellos vivían en el Palacio Unzué. El Palacio Unzué queda en donde está actualmente la Biblioteca Nacional. Exactamente, yo la conocí esa casa. Arriba de la Avenida del Libertador, en Recoleta. Que el último que habitó esa casa fue Perón. Exactamente, y como en esa casa se murió Eva Perón, entonces Claro. la demolieron para que no sirviera de santuario. Yo la conocí, fíjate vos qué cosa, ¿no? Era muy chico yo también en esa época, pero lo fui a ver cuando había caído Perón, que es el que se fue a Paraguay exiliado. Empezaron a mostrar las joyas de Evita y esas cosas, la cantidad de zapatos que tenía Evita, y que la gente fuera a ver. Y yo, que soy curioso, irremediable, fui a eso, pero fui más que nada para ver cómo era la casa de Perón por dentro. Eso era la realidad, eso, ¿no? No me interesaban los zapatos de Evita, todas esas cosas. Y realmente sí, era esas casas antiguas, muy interesante, como fue la casa de los Álzaga, ahí donde ahora está el hotel, la mansión del hotel. Sí, el hotel del Hyatt, el 4 estaciones, Four Seasons. Sí, Four Seasons. Es donde está la mansión de los Álzaga Unzué, que está detrás, enfrente del Jockey Club, cerca de la Embajada de Francia, y que se utiliza como pertenece al hotel de Four Seasons. Allí se alojaron, por ejemplo, los Rolling Stones cuando estuvieron de gira en Buenos Aires. La cuestión es que, para volver al tema de la residencia presidencial de Olivos, recién Lonardi la habitó, y después Aramburu, después Frondizi, pasó a ser residencia. La residencia presidencial. La residencia presidencial de Olivos. El primero que la usó permanentemente fue Frondizi, porque generalmente se usaba los fines de semana cuando querían pasear o cuando querían hacer alguna organización los demás presidentes. Pero el primero que la habitó totalmente fue Arturo Frondizi. Porque es interesante que yo diga esto, Frondizi, después que asumió la presidencia, había gastado tanta plata que el departamento que él tenía en la calle Rivadavia, allá por donde está el Círculo Italiano, lo vendió. Y cuando estaba avanzando en su... era tan austero y serio que no tenía dónde ir a vivir. Entonces, cuando él... vos sabés que a Frondizi lo derrocaron. Vuelvo a repetir, los derrocaron unos militares delincuentes. Y el que le caiga el sallo, que se joda.
ya está. Entonces Frondizi, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron los amigos de Frondizi cuando terminó el mandato y lo mandaron a Martín García primero y después a Bariloche? Hicieron que se juntaron 13 amigos del doctor Frondizi poniendo plata para comprarle el departamento dúplex que él tiene en la calle Beruti frente al Hospital Alemán, que hay una placa incluso ahí mismo, que tenían un piso y otro piso. Entonces lo hicieron de tal manera que el piso de abajo conectaba con el piso de arriba por una escalera caracol hecha al efecto. Era un sencillo edificio, sencillo. Bueno, quería decir eso. Frondizi, por supuesto, estuvo en la residencia presidencial y tras él muchos otros presidentes, de todos los presidentes prácticamente, y la residencia presidencial en aquella época estaba rodeada por un cerco vivo. Ahora, ajá, ¿qué pasa en el año 75? En el año 75... Cerco vivo, de explicarle a la gente. Un cerco vivo es un cerco de arbustos. Alambre y ligustros. Sí. Alambre y ligustro, exactamente. Claro. Y bueno, no era ligustro directamente, era una planta con espinas, es decir, para que no se pudiera sortear rápidamente, pero coincidía mucho con el verde que en general impera en esa zona. Era todo verde. La cuestión es que en el año 75 gobierna este país María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabel, con su monje negro, que era José López Rega, otro José López, y este monje negro que hace... saca el cerco vivo y construye un tremendo murallón alrededor de toda la quinta presidencial que desentona totalmente con el verde de las casas que la circundan. Ahora, ¿qué ha hecho el presidente Macri? El presidente Macri dice que al menos sobre el frente, sobre la avenida Maipú, en Olivos, el muro se va a derribar y eso va a pasar a ser una plaza pública. Va a separar unos cuantos metros cuadrados del parque de la residencia presidencial para que pueda ser utilizado por los vecinos como plaza pública y para que desaparezca de una vez por todas este infamante muro que tan antiestético está en esta zona. ¿Te acordás la película Detrás de un largo muro? Sí. Y bueno, están nuestros presidentes ahí. Sí. Entonces, Hugo, yo quería, no sé si tendré tiempo de hablar de una ley loca que de hecho en la provincia de Buenos Aires, que me llama la atención, que nuestra querida gobernadora, querida lo digo en serio, gobernadora no la vetó, no entiendo por qué no la vetó, pero tendría que haberlo hecho nomás, ¿no? Sí. Una ley fascista totalmente, inconstitucional, obliga a que la gente use la cifra de 30.000 desaparecidos para demostrar que fue un genocidio. Es una aberración total. Primero y principal, que todos sabemos, desde que empezó a hablarse de esto, que quién fue el muchacho del ambiente kirchnerista, creo que era así, que inventó la cifra de 30.000. De 30.000, sí, porque así, esa cifra la tomaron y la dejaron correr. Y el primero que la dijo fue Néstor Kirchner, que ni bien se inventó eso, Kirchner empezó a hablar de eso y a los gritos decía que eran 30.000, que eran 30.000, cuando la realidad que estaban entre 6 a 7.000, dicho por nada menos que la gente de Alfonsín, que estuvo en la comisión esa que juzgó a los militares que habían hecho como era sobre los derechos humanos. ¿Te recordás de eso? Sí, la CONADEP. La CONADEP. Se trata de la CONADEP. Y aparte Graciela Fernández Mejía, que tiene un hijo desaparecido, ella misma tampoco adhiere a esta fórmula de 30.000, ella también dice que son 6 somos muchos, lo que es una barbaridad, pues fue un invento de Néstor Kirchner, que yo me acuerdo cuando lo dijo al invento, y apareció un muchacho que él dice que también fue de los que le parecían 30.000. Ya estamos en el cierre. Sí, ya lo tenemos aquí, Claudio Chiarotini en las gateras para tomar el micrófono, Ernesto. La cuestión es que esta ley de la provincia de Buenos Aires supongo que no tendrá final feliz, por lo menos no para que la impulsaron, porque será declarada inconstitucional, no quedará otra medida para hacer. Y vamos a dejar inmediatamente el micrófono a Claudio Chiarotini, que comienza con su programa Sin Saco y Sin Corbata a las 10 en punto, hasta las 13 horas, ella tiene todo su equipo reunido ahí. Y en este momento tenemos 12 grados de temperatura, Ernesto, el día sigue estando nublado, y la hora exactamente ahora son las 9:58 minutos. Bueno, ya estamos en el momento que acá hace su entrada triunfal
Claudio Chiarutini, que todavía no la ha hecho, pero tenemos la obligación igual de dejárselo a las 10 libre libre de polvo y paja a este lugarcito. Sí, por eso nos despedimos de ustedes, estimados señores, oyentes. el próximo domingo, exactamente de 9 a 10, como siempre en esta radio que se llama Concepto FM 95.5, siempre estaremos de 9 a 10 horas. Mi nombre es Ernesto Poblet, junto a Hugo Klemer, estamos, ya sabe usted, todos los días domingo acá de 9 a 10. Muchísimas gracias y esperamos verlos muy pronto. Chao, los oigan.